El presidente de la fraternidad me acosó durante 3 horas en una fiesta, sin saber que yo era la hija de su jefe. Me presenté en mi primera fiesta de fraternidad de primer año e inmediatamente me topé con Diego. Para todos los demás ahí, Diego era el presidente de la fraternidad, pero yo lo conocía como el interno no remunerado que había estado trayendo café para mi papá durante los últimos 3 meses, desesperado por conseguir el trabajo de sus sueños en la firma de mi papá. Lo reconocí, pero se hizo inmediatamente claro que él no me recordaba. Bueno, hola, dijo Diego, mirándome de arriba abajo con una sonrisa que probablemente funcionaba con la mayoría de las estudiantes de primer año. Soy Diego, presidente aquí. Definitivamente eres nueva. Recordaría una cara como la tuya. Se acercó más, bloqueando mi camino hacia la habitación principal. Déjame conseguirte una bebida, darte el tour VIP. No todos reciben atención personal del presidente. Cuando rechacé educadamente y traté de pasar junto a él, su sonrisa falló. ¿En serio? ¿Me estás rechazando? ¿Sabes quién soy en este campus? Escapé a la cocina donde algunas chicas de mi dormitorio estaban mezclando bebidas. 10 minutos después, Diego apareció de nuevo, esta vez menos amigable. Sabes, usualmente no doy segundas oportunidades, pero haré una excepción. Eres nueva. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Se metió entre mis amigas y yo. Estas fiestas suceden por mí. Lo mínimo que podrías hacer es ser amigable. Cuando dije que estaba bien con mis amigas, se rió. Estas no son tus amigas. Solo están siendo amables porque eres patética y sienten lástima por ti. Mis compañeras de cuarto se veían incómodas, pero no sabían qué hacer. Mientras Diego continuaba. Déjame explicarte algo sobre las estudiantes de primer año universitarias. Chicas como tú, estudiosas, aburridas, probablemente entraron aquí con la ayuda de papá. Suplican ser invitadas a fiestas como esta. Esto es literalmente lo mejor que su vida social será jamás, y lo estás desperdiciando rechazándome. Se volvió hacia mis amigas. Pueden irse. Ella está bien conmigo. Dudaron, pero eventualmente se alejaron, dejándome atrapada contra el mostrador. Logré escapar al patio trasero donde la gente estaba jugando beer pong. 20 minutos de paz terminaron cuando Diego me encontró hablando con un chico de mi clase de economía. Hermano, no quieres desperdiciar tu tiempo aquí, Diego le dijo, echándole un brazo por los hombros. Es una de esas chicas que piensan que se están guardando para alguien especial. Probablemente tiene un anillo de pureza en su cuarto del dormitorio. El chico se veía confundido, pero Diego se lo llevó. Confía en mí, te estoy haciendo un favor. Es del tipo que lloraría durante su primer beso. Ahora estaba sola junto a la fogata, y Diego se sentó a mi lado. No eres muy inteligente, ¿verdad? Yo dirijo esta escena social y estoy a punto de conseguir un trabajo en la firma más grande del estado. ¿Y tú qué eres? ¿Alguna estudiante de primer año cualquiera que ni siquiera sabe vestirse para una fiesta? Tocó mi cardigan. ¿Tu mamá eligió esto? Pareces que vas a una cena de iglesia. Me levanté para irme, pero me siguió adentro, agarrando mi muñeca cuando traté de dirigirme hacia la puerta. ¿A dónde vas? Solo estamos hablando. Su agarre era lo suficientemente fuerte como para lastimar. ¿Sabes cuál es tu problema? Piensas que eres especial, pero veo 20 como tú cada año. Estudiantes de primer año tensas que piensan que son demasiado buenas. La fiesta se estaba volviendo más llena y ruidosa, haciendo más difícil escapar. Diego me arrastró a una esquina junto a las escaleras, usando su cuerpo para bloquearme. Te voy a dar una oportunidad más de ser cool con esto. Tómate una bebida conmigo, relájate, deja de actuar como si fuera algún tipo raro cuando literalmente soy lo mejor de esta fiesta. Cuando traté de agacharme bajo su brazo, golpeó su mano contra la pared. Te estoy hablando. ¿Sabes cuántas chicas matarían por tener mi atención? Sus hermanos de fraternidad pasaron y les gritó: chicos, miren esto. La virgen de primer año es demasiado buena para nosotros. Se rieron y formaron un semicírculo, haciendo imposible irse. Probablemente piensa que se va a casar con algún chico bueno de su grupo de estudio, dijo uno. Diego asintió. No se da cuenta de que los chicos buenos no quieren chicas tensas que ni siquiera pueden manejar una fiesta. Vas a estar sola para siempre. Finalmente, me abrí paso a través de ellos y corrí escaleras arriba, buscando un baño en el que encerrarme. Diego me siguió, atrapando la puerta antes de que pudiera cerrarla. ¿Te estás escondiendo de mí? ¿En mi propia casa? Se metió a la fuerza. Eres patética, llorando porque un chico trató de ser amable contigo. Por eso nunca le importarás a nadie. Eres débil, aburrida y probablemente solo estás aquí porque tu papá donó dinero. Arrancó mi teléfono de mi mano. ¿A quién vas a llamar? Seguridad del campus. Trabajan para nosotros durante las fiestas. Cuando empecé realmente a llorar, se rió y abrió la puerta, empujándome hacia el pasillo donde todos podían ver. Miren todos. Es hora de la iniciación de primer año. De repente derramó su cerveza sobre mi cabeza, el líquido frío haciéndome jadear. Ahí tienes. Ahora tienes una excusa para irte. Corre a casa, a tu cuarto individual y a tus animales de peluche. La cerveza se me metió en los ojos. Diego se paró sobre mí mientras me sentaba en el suelo. ¿Por qué no llamas a mami y papi para que te recojan? Estoy seguro de que están acostumbrados a sacar de problemas a su hija fracasada. Lo miré a través de mis lágrimas y me di cuenta de que esa era realmente una gran idea. Saqué mi teléfono, limpié la cerveza de la pantalla y marqué el número de mi papá, poniéndolo en altavoz. Papá, ¿puedes venir a recogerme? Estoy en una fiesta con Diego, tu interno Diego. Acaba de derramarme cerveza encima. Diego se congeló. La voz de mi papá llegó a través del altavoz alta y clara, preguntando si debía venir a recogerme ahora mismo. Todo el pasillo se quedó completamente silencioso cuando todos lo escucharon decir el nombre de Diego y llamarlo su interno. La cara de Diego se puso blanca como papel mientras miraba mi teléfono como si pudiera morderlo. Le dije a papá: sí, por favor, ven a recogerme, y le pedí que se quedara en la línea hasta que llegara. Mi voz temblaba, pero me aseguré de que todos me escucharan claramente. Diego comenzó a alejarse de mí, su boca abriéndose y cerrándose, pero no salían palabras. La multitud en el pasillo comenzó a susurrar y sacar sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. La gente señalaba a Diego, y escuché a alguien decir que su carrera había terminado antes de que siquiera empezara. Los hermanos de fraternidad de Diego se veían totalmente confundidos sobre por qué su presidente de repente se veía tan asustado. Carmen se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí, ayudándome a levantarme del suelo. Miró mi ropa empapada de cerveza y vio las marcas rojas en mi muñeca donde Diego me había agarrado. Sin decir nada, se puso justo entre Diego y yo, impidiéndole acercarse. La voz de papá llegó a través del teléfono diciendo que ya estaba en el carro y llegaría en 15 minutos. Preguntó si la seguridad del campus estaba ahí, y cuando dije que no, dijo que los llamaría él mismo mientras conducía. Podía escucharlo marcando otro número en el fondo. Diego finalmente encontró su voz y comenzó a moverse hacia mí, diciendo que deberíamos hablar de esto en privado y arreglar las cosas. Carmen le dijo que se alejara con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Más estudiantes se movieron
movieron a nuestro alrededor, formando una pared protectora entre Diego y yo. Alguien en la multitud gritó que la carrera de Diego en la firma definitivamente había terminado ahora. Dos de los hermanos de fraternidad de Diego agarraron sus brazos y trataron de arrastrarlo lejos, diciéndole que necesitaba irse antes de que esto empeorara. Pero Diego solo se quedó ahí congelado, mirándome fijamente como si estuviera viendo todo su futuro desmoronarse. Uno de sus hermanos preguntó qué estaba pasando y por qué Diego se veía tan asustado, pero Diego ni siquiera pudo responderle. El tipo solo me miraba con la boca abierta. En minutos, escuché pasos pesados en las escaleras y Sebastián de la seguridad del campus apareció en el pasillo. Papá debía haber dado la dirección exacta, porque Sebastián vino directo hacia mí. Miró mi ropa mojada e inmediatamente preguntó si necesitaba atención médica para mi muñeca. Le mostré las marcas rojas y tomó fotos con su teléfono mientras preguntaba si Diego había hecho esto. Asentí y mantuve el teléfono en altavoz para que papá pudiera escuchar todo lo que estaba pasando. Comencé a contarle a Sebastián sobre las 3 horas de acoso, asegurándome de que escribiera cada detalle. Cómo Diego me había seguido por la fiesta, bloqueado mi camino, agarrado mi muñeca y luego derramado cerveza sobre mí. Diego trató de interrumpir y dar su versión de los eventos, pero Sebastián levantó la mano y le dijo que esperara su turno. Más oficiales de seguridad del campus llegaron junto con 2 policías del campus que comenzaron a tomar declaraciones de las personas en el pasillo. Varios estudiantes se presentaron inmediatamente para decir que habían visto a Diego derramar la cerveza sobre mí. Una chica de mi dormitorio les dijo que había escuchado a Diego llamarme patética y decir cosas horribles. Un chico dijo que había visto a Diego agarrar mi muñeca cuando traté de irme antes. Los oficiales estaban escribiendo todo mientras Diego se quedaba ahí, pareciendo cada vez más pequeño. Sus hermanos de fraternidad habían desaparecido todos ahora, no queriendo estar conectados con lo que estaba a punto de pasarle. Carmen se quedó justo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano mientras hablaba con los oficiales. Papá se quedó en el teléfono, ocasionalmente haciendo preguntas para asegurarse de que estaba bien y que los oficiales estaban haciendo su trabajo. Podía escuchar el motor del carro y sabía que estaba conduciendo rápido para llegar a mí. El oficial de la policía del campus preguntó si quería presentar una queja formal y presionar por cargos de agresión. Antes de que pudiera responder, la voz de papá llegó a través del altavoz, diciéndome que no tomara decisiones hasta que llegara. Los ojos de Diego se hicieron aún más grandes cuando escuchó eso, probablemente dándose cuenta de que esto no iba a desaparecer simplemente. El oficial me dio una tarjeta con un número de incidente y dijo que podríamos decidir sobre los cargos después. Sebastián pidió la identificación de Diego y comenzó a escribir su propio reporte sobre lo que había observado. Las manos de Diego temblaban mientras sacaba su billetera. Más y más estudiantes se estaban reuniendo en el pasillo, y podía ver a varias personas ya publicando en redes sociales. Alguien dijo que el presidente de la fraternidad agrediendo a una estudiante de primer año estaría por todo el campus para la mañana. Diego siguió mirándome como si quisiera decir algo, pero los oficiales le dijeron que se quedara callado. Nos separaron, moviendo a Diego por el pasillo mientras me quedé con Carmen y Sebastián. Todavía podía sentir la cerveza goteando de mi cabello, y mi muñeca comenzaba a palpitar donde él me había agarrado. Carmen encontró toallas de papel del baño y me ayudó a limpiarme la cara mientras esperábamos a papá. Todo el pasillo olía a cerveza, y solo quería salir de ahí y ducharme. Finalmente, escuché la voz de papá en persona mientras subía las escaleras, y nunca había estado tan feliz de verlo. La cara de papá tenía un tipo de enojo que nunca había visto antes. Su mandíbula tensa mientras tomaba en cuenta mi cabello empapado de cerveza y cómo estaba sentada en el suelo. Me ayudó a levantarme y revisó mi muñeca donde Diego me había agarrado. La piel ya se estaba poniendo morada. Los oficiales de la policía del campus estaban pidiendo a todos que se quedaran mientras tomaban declaraciones. Y papá les dijo con esta voz calmada pero aterradora que él era el empleador de Diego en su bufete de abogados. Todo el cuerpo de Diego se puso rígido cuando papá dijo que la pasantía de Diego había terminado inmediatamente. No se necesitaba discusión. El color se fue de la cara de Diego y comenzó a balbucear sobre cómo todo esto era un gran malentendido, cómo no sabía quién era yo, cómo solo estaba bromeando. Papá se volvió hacia él y dijo que el acoso estaba mal, sin importar quién fuera la víctima, y el hecho de que Diego pensara que habría estado bien si yo no fuera su hija, lo hacía peor. Los oficiales comenzaron a tomar fotos de mi muñeca magullada y mi ropa empapada de cerveza, preguntando si quería presionar por cargos de agresión. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, y me dieron una tarjeta con un número de incidente escrito en ella. Carmen estaba recogiendo mi bolso y cardigan de donde los había dejado caer, mientras 2 oficiales llevaron a Diego aparte para interrogarlo sobre agarrar mi muñeca y derramar cerveza sobre mí. Sus hermanos de fraternidad habían desaparecido todos, probablemente no queriendo estar conectados con lo que estaba a punto de pasarle a su presidente. Papá mantuvo su mano en mi hombro mientras bajamos las escaleras y salimos a su carro. Carmen nos siguió y dijo que manejaría detrás de nosotros para asegurarse de que llegáramos a casa seguros. En el momento en que entré al carro de papá y la puerta se cerró, todo me golpeó de una vez y comencé a sollozar, todo mi cuerpo temblando por lo que acababa de pasar. Papá extendió la mano y apretó la mía, diciéndome que nada de esto era mi culpa y que Diego enfrentaría cada consecuencia que le llegara. Entramos a nuestro camino de entrada y Carmen estacionó detrás de nosotros, siguiéndonos adentro, donde fui directamente al baño a ducharme. Me quedé bajo el agua caliente por lo que pareció una eternidad, tratando de quitar el olor de cerveza de mi cabello, mientras podía escuchar a Carmen en la cocina haciendo té. A través de la puerta del baño, podía escuchar a papá en el teléfono con alguien llamado Rodrigo Herrera, quien sabía que era el socio gerente de su firma. Papá estaba explicando lo que había pasado en la fiesta y formalmente pidiendo que la pasantía de Diego fuera terminada inmediatamente, sin posibilidad de empleo futuro. Después de mi ducha, me puse pijamas y encontré a Carmen esperando en mi cuarto con el té y algunas galletas que había encontrado en la despensa. Se quedó la noche y pasamos horas documentando todo, tomando más fotos de mi muñeca, que ahora estaba morada oscura, guardando todos los mensajes que le había enviado durante la fiesta cuando estaba tratando de escapar de Diego. Escribimos una línea de tiempo de todo lo que había pasado desde cuando Diego primero me abordó hasta que papá llegó. Carmen mencionó que conocía al menos a otras 2 chicas que Diego
Diego había arrinconado en fiestas. Chicas que podrían estar dispuestas a hablar sobre sus experiencias también. La mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando con docenas de mensajes de personas que estaban en la fiesta. Algunos preguntando si estaba bien. Otros solo querían detalles sobre lo que pasó. Y algunos estaban enojados de que la fraternidad pudiera meterse en problemas por mi culpa. Carmen me ayudó a borrar la mayoría sin leer, solo respondiendo a mis verdaderos amigos que estaban genuinamente preocupados por mí. Papá había tomado el día libre del trabajo y estaba en la cocina haciendo panqueques cuando bajamos, actuando como si esto fuera totalmente normal, aunque nunca cocinaba. Mientras comíamos, me explicó mis opciones de una manera realmente calmada, diciendo que podía presionar por cargos criminales, presentar una queja con la universidad o hacer ambas cosas. Siguió diciendo que era completamente mi elección y él apoyaría cualquier cosa que decidiera, pero podía ver que quería que Diego enfrentara consecuencias reales. El teléfono sonó mientras estábamos limpiando, y era Rodrigo Herrera llamando para confirmar que la pasantía de Diego había sido terminada esa mañana. También mencionó que Diego ya había estado en hielo fino porque varias empleadas mujeres se habían quejado de que las hacía sentir incómodas, pidiendo sus números y parándose demasiado cerca durante reuniones. Rodrigo dijo que Diego ahora estaba prohibido de la propiedad de la firma y su tarjeta de acceso había sido desactivada. Y si trataba de venir al edificio, la seguridad lo removería. Papá le agradeció y colgó. Luego me miró y preguntó qué quería hacer después. 3 días después, le dije a papá que quería reportar todo a la universidad y él manejó a Carmen y a mí al campus para la cita del título 9 que ya había programado. La oficina estaba en el tercer piso del edificio administrativo e Isabel García estaba esperando con una pila de formularios y folletos esparcidos en su escritorio. Me hizo pasar por todo lo que había pasado en la fiesta mientras escribía notas en su computadora, haciendo preguntas específicas sobre tiempos y testigos, y si tenía alguna evidencia. Carmen le mostró los mensajes que había enviado durante la fiesta y las fotos de mi muñeca magullada, e Isabel imprimió todo para el archivo. Explicó cómo funcionaría la investigación, que entrevistarían a Diego y cualquier testigo que pudiéramos nombrar, y que el proceso usualmente tomaba cerca de 60 días, pero podría ser más largo. Me dio una orden de no contacto que ya había llenado, diciendo que Diego no podía acercárseme en ningún lugar del campus, no podía enviarme mensajes o llamar o mandarme emails, y si lo violaba, enfrentaría suspensión inmediata. La orden entró en efecto ese día, y la seguridad del campus sería notificada dentro de la hora. Pasamos 2 horas en su oficina pasando por mis derechos como demandante, los posibles resultados, que iban desde advertencias hasta expulsión, y cómo podía tener una persona de apoyo en cualquier reunión. Cuando salimos, tenía una carpeta llena de recursos y el número directo de Isabel programado en mi teléfono. La palabra se extendió por el campus más rápido de lo que esperaba, y para el lunes por la mañana, todos parecían saber lo que había pasado en la fiesta. Entrando al comedor para el desayuno, podía sentir a la gente mirando fijamente y escuchar susurros siguiéndome hasta la estación de cereales. Carmen se quedó justo a mi lado, lanzando miradas a cualquiera que mirara demasiado tiempo, y encontramos una mesa en la esquina donde pudimos comer sin sentirnos como si estuviéramos en exhibición. Algunas personas con las que nunca había hablado antes vinieron a decir que sentían lo que había pasado, mientras otras solo señalaban y susurraban a sus amigos. En mi clase de psicología esa tarde, la gente siguió volteándose para mirarme, y el profesor tuvo que pedir a todos que miraran hacia adelante 2 veces. Entre clases, recibí una notificación de email de una dirección que no reconocía, y papá me llamó inmediatamente para decir que el abogado de Diego había enviado algo, pero nuestro abogado se haría cargo, así que no necesitaba leerlo. Dijo que era Diego tratando de disculparse y pidiéndome que no persiguiera cargos porque arruinaría su futuro, lo que papá llamó basura manipulativa, que agregaríamos a nuestro archivo de evidencia. El abogado ya había redactado una respuesta de cesar y desistir, recordándole a Diego sobre la orden de no contacto. Esa misma semana, 3 chicas diferentes me enviaron mensajes en Instagram diciendo que habían tenido experiencias similares con Diego en otras fiestas. Una de segundo año describió cómo él la había arrinconado en el sótano durante el fin de semana de regreso a clases. Otra de primer año dijo que él la había agarrado en un mixer y no la había soltado hasta que su novio apareció. Y una de tercer año me contó sobre Diego siguiéndola a su carro después de que ella lo rechazó en una fiesta el año pasado. Nos encontramos en la cafetería del campus y acordaron hablar con Isabel juntas, así que programé otra cita y todas fuimos a la oficina del título 9. Isabel tomó cada una de sus declaraciones por separado mientras el resto de nosotras esperábamos en el vestíbulo, y cuando salió después de la última entrevista, dijo que esto establecía un patrón claro de comportamiento depredador que fortalecería la investigación. La fraternidad fue llevada a una revisión de emergencia por la vida griega 2 días después de que las otras chicas se presentaran, y tuvieron que suspender todos los eventos sociales mientras la investigación estaba ocurriendo. Esto hizo que muchos de los hermanos se enojaran, y algunos de ellos comenzaron a publicar en redes sociales sobre cómo una persona estaba arruinando todo su semestre, aunque no usaron mi nombre directamente. Carmen tomó capturas de pantalla de todo antes de que pudieran borrarlo, agregándolo a nuestra carpeta de evidencia en crecimiento. Comencé a tener pesadillas sobre la fiesta y no podía concentrarme durante las clases, así que Carmen me llevó al centro de consejería y esperó mientras tuve mi primera cita con Gabriela Díaz. Gabriela me hizo describir lo que había pasado y luego explicó que congelarme cuando Diego me agarró era una respuesta de trauma completamente normal, que mi cerebro estaba tratando de protegerme apagándose en lugar de pelear. Me enseñó algunos ejercicios de respiración para cuando me sintiera ansiosa y programó sesiones semanales para trabajar en todo. 2 semanas después de que presenté el reporte, Isabel llamó para decir que el panel había llegado a una decisión después de revisar toda la evidencia y declaraciones de testigos. Diego fue encontrado responsable por agresión, acoso y crear un ambiente hostil, y el panel votó para suspenderlo por 2 años con una prohibición permanente de la propiedad del campus. La decisión estaría en su expediente si trataba de transferirse y tenía 10 días para apelar. Sus padres contrataron algún abogado caro de la ciudad para pelear la suspensión, pero Isabel dijo que con 4 víctimas dando declaraciones
consistentes y múltiples testigos de la fiesta, la apelación probablemente no cambiaría nada. El abogado aparentemente les dijo a los padres de Diego que aceptaran el castigo y se enfocaran en el control de daños, en lugar de empeorar las cosas con una apelación larga. Mis profesores habían sido notificados sobre la situación a través de la oficina del decano de estudiantes y trabajaron conmigo en extensiones para trabajos y movieron mi sección de discusión de economía a un horario diferente para que no tuviera que ver la silla vacía de Diego 3 veces por semana. 3 días después, la oficina del fiscal del distrito llamó a mi celular mientras estaba almorzando con Carmen en el comedor. La fiscal dijo que habían revisado el reporte policial y declaraciones de testigos y querían reunirse sobre presionar cargos de agresión contra Diego. Programé una cita para la tarde siguiente y traje a papá y Gabriela conmigo al juzgado del centro. La fiscal extendió fotos de mi muñeca magullada en su escritorio y explicó que con múltiples testigos y la agresión con cerveza en video del teléfono de alguien tenían un caso fuerte. Dijo que Diego podía enfrentar hasta 1 año de cárcel si era condenado, pero probablemente recibiría libertad condicional como primera ofensa. Firmé los papeles para seguir adelante con los cargos mientras papá apretaba mi hombro. Mientras tanto, Carmen había estado ocupada organizando lo que llamó mi escuadrón de protección, reclutando 8 chicas de nuestro dormitorio que comenzaron a caminar conmigo a cada clase. Aparecían en mi puerta cada mañana y nos movíamos por el campus como grupo, haciéndome sentir segura por primera vez desde la fiesta. En las comidas, me rodeaban en nuestra mesa usual, creando una zona de amortiguamiento de miradas y susurros. Una de ellas incluso comenzó a sentarse junto a mí en mis clases grandes, tomando notas cuando mis manos temblaban demasiado para escribir. El arresto ocurrió un martes por la mañana cuando Diego apareció en la casa de sus padres para las vacaciones de primavera. La policía tocó la puerta a las 7 de la mañana con una orden y lo llevaron a la estación Esposado mientras los vecinos miraban desde sus entradas. Su foto policial apareció en el sitio web de noticias locales para el mediodía, mostrándolo en un uniforme naranja con ojeras oscuras. Pagó la fianza esa tarde, pero el juez puso condiciones estrictas, incluyendo mantenerse a 500 metros del campus y tener 0 contacto conmigo directa o indirectamente. La casa de la fraternidad fue cerrada 2 semanas después de su arresto, cuando la investigación de la vida griega encontró evidencia de novatadas, consumo de alcohol por menores y múltiples incidentes de agresión no reportados durante 3 años. El capítulo nacional retiró su carta inmediatamente y la universidad les dio a los hermanos 30 días para mudarse. El nombre de Diego apareció en cada artículo como el presidente que destruyó una fraternidad de 90 años a través de sus acciones. Algunos de sus ex hermanos comenzaron a contactarme a través de Instagram y email para disculparse por no haberlo detenido esa noche. Un chico me encontró en la biblioteca y admitió que todos sabían que Diego se ponía agresivo con las chicas cuando bebía, pero nadie quería desafiarlo porque controlaba sus vidas sociales. Otro envió un mensaje largo sobre cómo ver a Diego derramar cerveza sobre mí le hizo darse cuenta de que había sido un cobarde por 3 años. Papá convocó una reunión de emergencia en su firma el lunes después del arresto de Diego e implementó nuevas políticas para todos los internos y empleados. Las verificaciones de antecedentes se volvieron obligatorias, incluyendo revisiones de redes sociales y llamadas de referencia a empleadores anteriores. También trajo consultores para realizar sesiones de entrenamiento sobre acoso en las que todos tenían que participar, incluso los socios senior. Me dijo después que Diego le había enseñado una lección costosa sobre la importancia de conocer realmente a quién estás trayendo a tu empresa. La audiencia preliminar ocurrió 6 semanas después de que presenté cargos en una pequeña sala del juzgado del centro con paneles de madera y bancas incómodas. El abogado de Diego trató de pintar toda la situación como comportamiento universitario típico que se salió de proporción. Siguió usando frases como error juvenil y ambiente de fiesta, mientras yo estaba sentada ahí con Carmen, sosteniendo mi mano. La jueza, una mujer en sus 60s con cabello gris peinado hacia atrás, miró las fotos de mi muñeca y vio el video de la agresión con cerveza 2 veces. Dijo que había visto muchas fiestas universitarias en su carrera y ninguna de ellas le daba a alguien el derecho de retener físicamente y humillar a otra persona. Cuando comenzó el semestre de primavera, Carmen y yo nos mudamos a un dormitorio diferente en el lado opuesto del campus de la antigua casa de la fraternidad. Nuestras nuevas compañeras de pasillo habían escuchado sobre lo que pasó e inmediatamente nos adoptaron en su grupo. Tenían todo un sistema de verificarse entre ellas a través de un chat grupal y nadie iba a fiestas sola. Nuestra RA era una estudiante de 4º año que había pasado por algo similar en su primer año e hizo de nuestro piso un espacio seguro donde podíamos hablar de cualquier cosa. 3 meses después del arresto, el abogado de Diego contactó al mío sobre un acuerdo para evitar juicio. Se declararía culpable de agresión menor a cambio de 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y consejería obligatoria para el manejo de la ira. También tuvo que pagar todas mis cuentas médicas por la lesión de la muñeca y sesiones de terapia, que llegaron a casi 8,000 euros. El juez aprobó el acuerdo y no tuve que testificar en juicio, lo que Gabriela dijo ayudaría a mi proceso de sanación. La universidad usó nuestro caso como catalizador para grandes cambios en las políticas de la vida griega y requisitos de entrenamiento. Crearon algo llamado la Iniciativa de Seguridad en Fiestas, en la que todas las organizaciones griegas tenían que participar antes de organizar cualquier evento social. Cubría consentimiento, intervención de espectadores y las consecuencias del acoso, con ejemplos reales de casos recientes. Preguntaron si podían usar mi historia anónimamente en los materiales de entrenamiento y acepté porque tal vez evitaría que otro Diego pensara que podría salirse con la suya. Carmen comenzó a arrastrarme a pequeñas reuniones en nuestro nuevo dormitorio, solo 5 o 6 personas viendo películas en la sala común. Al principio, se sentaba junto a mí todo el tiempo y teníamos este sistema donde yo tocaría su rodilla 2 veces si necesitaba irme. La primera fiesta a la que fuimos después de todo fue algo de cumpleaños para alguien de nuestro piso y Carmen trajo a 3 otras chicas de nuestro pasillo con nosotras. Todas nos quedamos juntas cerca de la cocina y cuando algún chico que no conocía trató de arrinconarme cerca de las bebidas, Carmen apareció de la nada y me llevó a ver algo en su teléfono. Todo nuestro grupo de amigas ahora
ahora tenía palabras código, como si alguien escribía pizza en el chat grupal. Significaba, ven a buscarme inmediatamente. Fui a terapia todos los martes en el centro de salud del campus, y Gabriela tenía esta manera de hacerme hablar de todo sin sentirme como si estuviera siendo analizada. 6 meses después de la fiesta, finalmente pude dormir toda la noche sin despertarme en pánico. Gabriela me mostró mis formularios de admisión de cuando empecé, y la diferencia era impactante. Todos esos síntomas que había marcado como severos ahora eran leves o completamente desaparecidos. Dijo que hablar sobre lo que pasó había ayudado más de lo que años de terapia podrían haber hecho de otra manera, porque había retomado el control. Me enteré sobre Diego a través de la red de rumores del campus cuando alguien mencionó haber visto su nombre en una solicitud de transferencia en la oficina del registrador. La amiga de Carmen, que trabajaba en admisiones, dijo que había aplicado a 3 otras escuelas en el estado, pero todas lo habían rechazado después de revisar su récord disciplinario. Su LinkedIn desapareció un día, y este chico de su antigua fraternidad me dijo en la cafetería que Diego estaba trabajando en alguna tienda de electrónicos cerca de la casa de sus padres. El mismo chico dijo que Diego había tratado de terminar su carrera en línea a través de algún programa dudoso que apenas contaba como acreditado. Papá comenzó a llamarme todos los domingos por la noche para verificar cómo estaba. Conversaciones reales, no solo las rápidas charlas sobre cómo va la escuela que solíamos tener. Preguntaba sobre mis clases y amigos, pero también sobre cómo estaba manejando todo, si me sentía segura en el campus, si necesitaba algo. También comenzó a visitar más seguido, llevando a Carmen y a mí a cenar afuera, y siempre asegurándose de que supiera que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Cuando veía chicos mirándome de la manera incorrecta en restaurantes, ponía esa mirada protectora, pero nunca decía nada a menos que yo sacara el tema primero. La universidad le dio a Carmen un premio en la ceremonia de fin de año por ser una espectadora excepcional y defensora. Tuvo que subir al escenario frente a todos, y el decano habló sobre cómo sus acciones habían hecho una diferencia real en una situación seria. Carmen solo se rió después y dijo que solo estaba siendo un ser humano decente, pero sabía cuánto había hecho por mí esos meses. Cambié mi especialidad a prederecho después de sentarme en una de las presentaciones de Isabel sobre defensa de víctimas y darme cuenta de que eso era lo que quería hacer con mi vida. Mis calificaciones fueron de apenas pasando a la lista del decano, porque realmente me importaba lo que estaba estudiando ahora. Los profesores en el departamento de estudios legales eran principalmente exfiscales y abogados defensores que tenían historias reales sobre ayudar a personas a navegar el sistema. Usaban ejemplos de casos reales y yo me sentaba ahí tomando notas pensando en cómo podría ayudar a alguien que estuviera pasando por lo que yo pasé. La antigua casa de la fraternidad estuvo vacía por meses después de que la cerraron, hasta que la universidad anunció que la convertirían en un centro de recursos para mujeres. Vaciaron todo el lugar y lo reconstruyeron con salas de reuniones, una biblioteca, oficinas de consejería y espacios de estudio seguros. En la ceremonia de apertura me pidieron que dijera algunas palabras y solo hablé por tal vez 2 minutos sobre qué tan importante era tener espacios donde las mujeres se sintieran protegidas y apoyadas. Estar parada en el mismo edificio donde todo había pasado, pero verlo transformado en algo positivo, se sintió como el universo balanceándose de alguna manera. Este chico, que había sido uno de los hermanos de fraternidad de Diego, se me acercó afuera de la biblioteca un día viéndose realmente incómodo. Dijo que testificar en la audiencia de Diego le había hecho darse cuenta de qué tan problemático había sido su propio comportamiento en fiestas y con chicas en general. Había comenzado a ir a consejería y estaba siendo voluntario con el programa de prevención del campus, enseñándole a otros chicos sobre consentimiento y respeto. Me agradeció por hablar porque le había abierto los ojos a cosas que había estado ignorando o en las que participaba sin pensar. Había este chico en mi grupo de estudio de Derecho Constitucional que siempre me guardaba un asiento y traía marcadores extra porque siempre olvidaba los míos. Nunca presionaba o hacía las cosas raras, solo era consistentemente amable y paciente, incluso cuando me estremecía con movimientos repentinos o necesitaba sentarme cerca de la puerta. Carmen se reunió con él para café 3 veces antes de declarar que había pasado su prueba, y cuando finalmente me pidió ir a cenar fuera del campus, realmente dije que sí. Fuimos a este lugar italiano y hablamos sobre aplicaciones a escuelas de derecho, y no trató de besarme o siquiera tomar mi mano, solo me acompañó de vuelta al dormitorio y dijo que había tenido un gran momento. Carmen estaba esperando en mi cuarto, y cuando le conté sobre la cita, dijo que era la primera vez que me había visto realmente sonreír en meses. Isabel me llamó a su oficina una tarde para preguntar si podía usar mi caso como ejemplo en materiales de entrenamiento para nuevos coordinadores de título 9 en otras escuelas. Dijo que la manera en que todo había sido documentado y manejado podría mostrarles a otros cómo apoyar adecuadamente a los sobrevivientes y tomar acción rápida. Prometió remover detalles identificadores, pero quería incluir la línea de tiempo y la coordinación entre diferentes oficinas. Firmé los formularios de permiso sintiéndome como tal vez algo bueno podría venir de todo esto si ayudaba incluso a una otra persona a obtener el apoyo que necesitaba. 3 semanas después, llegó un sobre grueso de un bufete de abogados que no reconocía, y cuando lo abrí, había una carta de los padres de Diego diciendo que habían estado ciegos a los patrones de comportamiento de su hijo y estaban estableciendo un fondo para programas de prevención de agresión en el campus. El cheque adjunto era por 50.000 euros hecho a la nueva iniciativa de seguridad de la universidad, y pidieron que fuera informada, pero no contactada más sobre esto. Carmen estaba sentada junto a mí cuando lo leí, y tomó la carta para leerla ella misma. Luego dijo que probablemente estaban tratando de evitar una demanda civil, pero al menos el dinero ayudaría a otros estudiantes. Esa misma tarde, Isabel llamó para contarme sobre una oportunidad de pasantía de verano en una firma especializada en defensa de víctimas y casos de agresión en el campus, y preguntó si quería que me recomendara. Llené la aplicación esa noche, y 2 semanas después tuve una entrevista donde los socios preguntaron sobre mi experiencia y cómo quería ayudar a otros sobrevivientes a navegar el sistema legal. Me ofrecieron la posición en el momento y dijeron que habían estado siguiendo mi caso y estaban impresionados con cómo había manejado todo. Carmen y yo comenzamos a buscar apartamentos para el tercer año e hicimos una lista
lista de requisitos que incluía cerrojos de seguridad, cámaras de seguridad, ventanas del primer piso con cerraduras y un edificio con acceso controlado. Pasamos 3 fines de semana manejando, buscando lugares, y cada vez probábamos las cerraduras, revisábamos las líneas de vista desde la calle y preguntábamos sobre los otros inquilinos. El propietario en un lugar se rió cuando Carmen preguntó sobre el tiempo de respuesta para llamadas policiales, pero solo lo tachamos de nuestra lista y seguimos buscando. Finalmente encontramos un lugar a 6 cuadras del campus con todo lo que queríamos, más un portero que trabajaba de noche y recordaba a todos los que entraban y salían. Firmar el contrato de arrendamiento se sintió como un gran paso hacia la vida normal y celebramos con helado, aunque solo era un martes regular. 2 días antes de que terminara el semestre, recibí un email de la oficina del presidente de la universidad diciendo que había sido seleccionada para el premio de valentía en la ceremonia de clausura. Parada en ese podio frente a cientos de personas, lo mantuve corto y solo dije que la valentía no se trataba de no tener miedo, sino de hablar incluso cuando estabas aterrorizada. Mis manos temblaron todo el tiempo, pero lo logré. Y cuando me senté, Carmen estaba llorando y papá estaba grabando todo en su teléfono. El último día en mi cuarto del dormitorio, estaba empacando cajas cuando encontré ese cardigan metido en el fondo de mi closet, todavía en la bolsa de la tintorería de cuando Carmen lo había llevado a limpiar meses atrás. Lo sostuve por un minuto, recordando a esa chica asustada que pensó que un cardigan la mantendría segura en una fiesta. Luego lo doblé cuidadosamente y lo puse en la pila de donación. Carmen me ayudó a cargar las cajas al carro de papá, y mientras cargábamos todo, miré hacia atrás al dormitorio donde todo había comenzado y me sentí lista para seguir adelante. El centro de donaciones estaba en nuestro camino a casa, y cuando entregué la bolsa con el cardigan, la voluntaria sonrió y dijo que haría a alguien muy feliz. Gracias por quedarse conmigo a través de todas mis preguntas y reflexiones. Siempre es tan interesante explorar estas cosas juntos. Hasta que nos encontremos de nuevo, cuídense. Suscríbanse para más contenido como este.